Buenas tardes a todos. Nosotros más bien les agradecemos el espacio que nos brindan para poder hablarles de las reformas que han sido aprobadas por la institución. Mi compañero Olger les va a hacer una presentación. Es bastante resumida, pero contiene lo principal, ¿verdad? Cualquier consulta, dudas, apúntenlas por ahí y también puede ser en el chat de la misma reunión y las vamos viendo al final de la sesión porque normalmente se repiten, ¿verdad? Tal vez a veces todos tenemos ahí duplicamos las consultas, entonces sería bueno tenerlas ahí para verlas al final. Y aquí estamos con todo gusto para ver esta sesión de trabajo. Adelante, Olger. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Olger Pérez, yo soy asesor actuarial de don Jaime en la gerencia de pensiones. Y entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que consistió la reforma, ¿verdad? Porque al final ustedes lo que obtuvieron fue un resultado, pero esto llevó un largo proceso de análisis, de sesiones de trabajo y de todo, ¿verdad? Sí se escucha bien. Sí, sí, de momento se escucha. Cualquier cosa, si yo te Perfecto. interrumpo por ahí, es para que repitas o algo así, Olger, por si no se escuchara. Ok, voy a presentar, a compartirles entonces la presentación. Ok, básicamente la reforma consistió en los artículos 5, 23 y 24 y la derogatoria de los transitorios 12, 13, 14 y 15 del reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte. Entonces, primero voy a hacer un pequeño eh, an- análisis de los antecedentes o el proceso que se siguió para obtener al final la reforma que se aprobó. Eh, un primer paso, ¿verdad? O lo que surgió de todo esto, ¿verdad? Primero hubo todo un proceso, si ustedes recordarán, una mesa de diálogo en el año 2017, donde se hicieron una serie de recomendaciones, bueno, pero esas recomendaciones iban más en función de la parte de la gestión, ¿verdad? Y no habían unas reformas que impactaran suficientemente. Básicamente fueron tres y los impactos no fueron suficientes para el grado digamos, de presión que tiene el seguro de invalidez, vejez y muerte. Entonces, en noviembre del 2019, la Dirección Actuarial de la Caja presenta a la Junta Directiva la última evaluación actuarial de largo plazo que se hizo el seguro de invalidez, vejez y muerte. Bueno, en este documento se proyecta un resultado complicado a mediano y largo plazo del seguro de IBM y se cuantifica en esa evaluación algunas opciones o políticas que pudieran verse reflejadas en una extensión de los momentos críticos y en la razón de solvencia que se llama o en las posibilidades del régimen de darle sostenibilidad. Este estudio entonces fue como el punto, digamos que inicial para hacer todo un proceso de reforma que nos diera un oxígeno más allá de lo que estaba proyectado en esta evaluación actuarial, ¿verdad? Que ya reflejaba unos comportamientos, digamos que un poco complicados para el seguro. Entonces, de acuerdo a esto, la Junta Directiva le instruyó al presidente ejecutivo que nombrara un grupo para que hiciera todo un análisis de las posibilidades que tenía el régimen para hacer estas mejoras, ¿verdad? Entonces, el presidente ejecutivo conformó un equipo interno especializado para que presentara esos planes de fortalecimiento para el seguro de IBM. Esos planes, ¿verdad? En una primera instancia se formaron, el grupo formó tres planes, ¿verdad? Que fueron socializados a diferentes grupos organizados. Entonces, a partir de eso, bueno, se llegó ciertas, algunas aportes de cada uno de ellos y a partir de eso entonces se hizo un solo plan de fortalecimiento. Ese plan de fortalecimiento se llevó a consulta, ¿verdad? Otra vez de todas las instancias y luego se, ese plan se llevó otra vez, se hicieron algunas modificaciones y al final el que resultó, el plan final que resultó, ya se hizo una consulta pública propiamente de la
del lo que se plasmó en ese plan de fortalecimiento, ya propiamente en el reglamento. Bueno, cuáles artículos debía de cambiarse para que eso que está en el plan pudiera tomarse en cuenta, ¿verdad? Ese fue el que se hizo el de último, ¿verdad? Esa consulta pública que fue en la Gaceta 198, que se hizo esa consulta y se puso, bueno, por 15 días. Luego de esos 15 días, ya en la Gaceta número 5 del 11 de enero del 2022 de este año, ya es donde entra a regir y propiamente la reforma a ese reglamento. Luego es que se pasó todo ese proceso desde el año 2019, 2020, 2021, ¿verdad? De todo ese proceso de consultas y hasta que se llegó propiamente a la reforma del reglamento que ya se publicó en la Gaceta en enero del 2022. Ok, entonces, para considerar o de todo este proceso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los elementos técnicos que se consideraron para estructurar esa reforma reglamentaria que se tiene? Bueno, una de las primeras cosas son los desafíos que enfrenta cualquier sistema de seguridad social y tiene que ver con el envejecimiento de la población, ¿verdad? Eh, cada vez todas las poblaciones o todos los estados, todos los países tienen un proceso natural de envejecimiento de la población, ¿verdad? Otro aspecto es la informalidad cada vez más pronunciada en las economías o en los mercados de trabajo, ¿verdad? Cada vez más gente está en el sector informal. Lo otro son estas nuevas modalidades o formas de trabajar que hay, como Uber o tiempo parcial, los servicios profesionales, ¿verdad? Que ya ese nos da un cambio completamente al paradigma, bueno, a lo que nosotros regularmente estamos enfocados a tasar o que las contribuciones sean sobre los salarios, ¿verdad? De los trabajadores y estas nuevas modalidades nos dan un nuevo reto, ¿verdad? ¿Cómo podemos, perdón, perdón, cómo podemos enfrentarlos? Otro es la robotización, ¿verdad? Que cada vez es más frecuente en ciertos procesos productivos. Y bueno, el proceso natural de envejecimiento da un incremento en el número de beneficiarios y esto a su vez costos actuariales elevados a los sistemas de pensiones. Entonces, estos son los retos y desafíos que enfrenta, ¿verdad? Y cada uno va a ir enfocándose de diferentes maneras. Por ejemplo, la informalidad, todos estos efectos, entonces, desde la parte de la gerencia financiera, se han hecho diferentes, se ha hecho diferentes estrategias para poder incorporar esas nuevas modalidades, los trabajadores informales, ¿verdad? Toda esta parte. Y bueno, esto otro de los costos elevados y el envejecimiento de la población, como es un efecto natural, entonces hay que ver de qué manera podemos enfrentarlo. Y eso es lo que cada vez los, los seguros de pensiones tienen que ir cada cierto momento, ir adaptándose a esas nuevas condiciones sea de demográficas, económicas, financieras, del mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, uno de los componentes que se tomó en cuenta para este diseño del plan de fortalecimiento fue el incremento en la esperanza de vida que hay en Costa Rica. Vea que cuando inició alrededor de 1950, cuando inició el sistema, las esperanzas de vida al nacer eran alrededor de 58, bueno, 59 años en caso de hombres, 61 las mujeres, y en el 2020, ya cuando era esta la propuesta de reforma, ya estaban 20 años más esas esperanzas de vida en cada uno de los sectores, ¿no? O cada uno de los géneros, ¿no? Hombres o mujeres. Y específicamente uno de los que es primordial ahí es esos esperanzas de vida residuales o esas esperanzas de vida a una edad alcanzada, que es cuando ya las personas tienen los requisitos o el requisito de edad para poder pensionarse. Ya que estaban alrededor en el caso de las mujeres que se pueden pensionar a los 60 años, andaban en 1950 alrededor de 19 años, 18.7, y ya en el 2020 eran 25.7 años. Entonces ya era un incremento de
7 años, ¿verdad? En la esperanza de vida, que eso en términos de pago de beneficios es significativamente grande. El caso de los hombres, ¿verdad? Que tenían una esperanza de vida residual o alcanzada a los 62 años, se pasó desde 1950 de 16.3 a 21.3 años en el 2020. Y a los 65, que es la edad normal de retiro que existe o que se definió desde siempre, ¿verdad? Desde 1947, igual hay un incremento de por lo menos 5 años en esas edades en esas esperanzas de vida para esa edad alcanzada. Entonces, esto nos presentaba un panorama completamente distinto a aquel momento donde se creó el régimen, ¿verdad? Donde tenemos un incremento de la esperanza de vida significativa y estas edades de pensión no se habían cambiado por mucho tiempo. Entonces, este era uno de los temas que teníamos que resolver. La otra cosa era el comportamiento de las carreras salariales que tienen los trabajadores. Entonces, uno de las cosas que vemos es que en el caso de muchos de los trabajadores y sobre todo los trabajadores en el sector privado, las carreras salariales tienen un crecimiento en los primeros años de trabajo, ¿verdad? Y al final tienden a caer un poco, ¿verdad? Sea porque cambian de trabajo, porque la productividad porque ya los despiden y tienen que llegar a otro trabajo que no les da la misma remuneración. Entonces, esta condición de caída en el último periodo de cotización, entonces eso les afectaba mucho a la hora del cálculo, porque el cálculo de las pensiones utilizaba los últimos 240 salarios actualizados, ¿verdad? Entonces, había que ver la manera de cómo resolver esta situación. La línea azul son los salarios nominales como va cotizando. Esto es de una persona real que se pensionó en IBM en el 2020, ¿verdad? Entonces, estos son datos reales de cómo ella, en el azul, los salarios que esa persona cotizó, y vea que al final se iban cayendo o quedaron un poco estables, ¿verdad? Esos salarios que esa persona, sobre esos salarios que cotizó, ¿verdad? La línea naranja, ¿verdad? Es esos salarios en azul actualizados. Y entonces cuando se utilizaba los últimos 240, es esa línea, ese promedio que está ahí en gris, y ese promedio es menor a ese promedio que son los mejores 300 salarios actualizados, ¿verdad? Que se utiliza esos naranja con los mejores, seleccionamos de esos salarios actualizados los mejores 300 y agarramos el promedio. Entonces, estas situaciones era otra de las cosas que queríamos resolver con esto, ¿verdad? Que las carreras o que el beneficio que se iba a dar estuviera acorde con el esfuerzo contributivo que la persona hace al seguro, ¿verdad? Entonces, si utilizamos solo los últimos, estábamos en este caso, mejorando la situación de él por situaciones ajenas a él, ¿verdad? Que posiblemente en esos últimos años tuvo algunas situaciones complicadas y en los años anteriores tuvo una situación mejor, ¿verdad? Y ese no se estaba considerando. Entonces, este fue otro de los componentes que se tomaron en cuenta. Y la otra situación es el comportamiento de los beneficiarios, como se veían. Estas es las proyecciones que se tienen de beneficiarios o de pensionados en la evaluación actuarial, la última evaluación actuarial con corte 2018. Entonces, lo que nosotros veíamos aquí es que en los próximos 30 años íbamos a tener un aluvión de gente, un crecimiento muy grande del número de beneficiarios que vamos a tener dentro de los próximos 30 años, que son básicamente los baby boomers, ¿verdad? Aquellos que nacieron en los años 60, los que nacieron en 70, 80, entonces esos ya van a tener los requisitos para poder pensionarse, y eso como fue un boom de nuevos, ¿verdad? Nacimientos, esto se ve reflejado en esta época de estos próximos 30 años, ¿verdad? Entonces necesitábamos tener condiciones o situaciones que nos impactaran significativamente para tener por lo menos hasta este momento, ¿verdad? Hasta alrededor de 2050, 2060, poder enfrentar
este gran incremento en el número de beneficiarios y que las modificaciones posteriores, ¿verdad? Porque, como les dije, esto es una situación dinámica que siempre tiene que estar eh, evaluándose, ¿verdad? Entonces, las próximas evaluaciones que tengan que hacer, los saltos que haya que dar o las modificaciones que tengan que dar, si no sean tan graves, ¿verdad? Para las organizaciones que nos permitan poder enfrentar este otro incremento que va a haber en esos otros años posteriores, ¿verdad? Entonces, ese es el otro elemento, ¿verdad? El comportamiento tan significativo que teníamos en el crecimiento de números pensionados que íbamos a tener en estos 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se planteó desde un inicio? ¿Verdad? Primero, se diseñó unas metas para el fortalecimiento, previo a conocer cualquier situación, cualquier cálculo que se quisiera. Entonces, previo a cualquier evaluación, lo que nosotros nos definimos fueron metas de previo, ¿verdad? La primera era una meta que el tercer momento crítico nos llegara al menos al 2050. Esto, por lo que les decía ahora, por ese crecimiento significativo en el número de pensionados. Entonces, nosotros necesitamos algunas políticas, algunas reformas que nos dieran ese margen de por lo menos hasta 2050 tener los recursos para sufragar todos esos gastos que vamos a tener, para que después de ese año las modificaciones sean menos graves. La otra es una meta, que es la mejora de la razón de solvencia del IBM a un mínimo del 60%. Esto es porque hay dos situaciones. Una puede ser una situación de corto plazo, que es la que vemos ahí con ese momento crítico, y otra de largo plazo. Y es que las medidas, uno podría tomar medidas que le resuelvan en el corto plazo, ¿verdad? Pero que posiblemente en el largo plazo le vayan a ser significativamente deficitarias o peores, ¿verdad? La situación. Por ejemplo, unas que ponía mucho era por qué no incorporar a todos los trabajadores independientes de una forma. Claro, eso en el corto plazo nos resolvía un poco la situación del flujo efectivo, pero en el largo plazo la situación iba a ser desmejorada totalmente, porque a esas personas que estamos incluyendo las teníamos que en el futuro darle una pensión, y una pensión que estaba en las condiciones que no nos estaba alcanzando o sea, que no estaban acorde con la situación actual, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, entonces las medidas que teníamos que tomar tenían que tener esos dos componentes. Uno de corto plazo, que es corto o mediano plazo, es que ese momento crítico se extendiera al menos al 2050, y uno que además esas medidas nos extendieran o nos mejoraran la razón de solvencia, que por lo menos tuviéramos un 60%. Esta razón de solvencia lo que quiere decir es que nosotros tenemos los recursos necesarios para solventar al menos el 60% de las promesas que tenemos, ¿verdad? En este momento, la última evaluación lo que nos da es que tenemos apenas un 48% de esa razón de solvencia. Bueno, y la otra es que las medidas que se tuvieran que tomar estuvieran en poder de decisión de la Junta Directiva, ¿verdad? Que no podíamos tomar, digamos, como lo que pasó en la mesa de diálogo del 2017, que no sé, una de las medidas era que el Banco Popular, bueno, que lo que se le trasladaba al Banco Popular viniera para el IBM. Bueno, eso es una medida que, digamos, puede fortalecer bien al IBM, pero es una cuestión que no está en nosotros y que tiene que ir a discusión a la Asamblea Legislativa, y tiene todo un proceso que hasta el momento no se ha concretado desde el 2017 que se propuso, ¿verdad? Entonces, eso no podíamos esperar unas medidas de esas, ¿verdad? Sino que tenían que ser medidas que estuvieran en poder de decisión de la Junta Directiva y que nos dieran esos otros indicadores de solvencia y de sostenibilidad. Entonces, con esto en mente, los elementos que se tomaron fueron tres, y solamente tres, ¿verdad? Uno fue la modificación del retiro anticipado. Aquí no estamos elevando la edad de retiro, como se ha dicho, ¿verdad? Estamos eliminando el retiro anticipado que existía. La edad de retiro se mantiene y se seguirá por el momento, ¿verdad? No puedo decir a futuro, pero bueno, en esta reforma es
a los 65 años con 300 cuotas. Y eso está desde 1947 que se creó el régimen. Desde ese momento está esa edad de retiro y bueno, las cuotas sí se han variado. Pero entonces eso no se ha variado. Lo que se eliminó es el retiro anticipado que existía anteriormente. Entonces, para aquellas personas que tenían muchos años de cotización, entonces había una posibilidad de que se les adelantara la pensión. Entonces, lo que hace esta reforma es eliminar completamente el retiro anticipado para los hombres, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, lo que se permite es que antes podían a partir de los 60, ahora va a ser a partir de los 63 años, con las cuotas que en el momento, hasta este momento se están solicitando. Exactamente esas cuotas que están ahí en esa tabla son las que existen actualmente para pensionarse a esas mismas edades, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera modificación. Y eso está relacionado con aquello de la edad o el incremento de la esperanza de vida, ya sea al nacer y la esperanza de vida a edad alcanzada, ¿verdad? Entonces, porque esto nos estaba presionando significativamente. Teníamos personas que se pensionaban muy antes y las esperanzas de vida cada vez más antes. Entonces, eran dos situaciones. Cada vez llegaba más gente a esas edades y había que pagar por mucho más tiempo esas pensiones que se daban. La otra situación es el cambio de la cuantía adicional. Los componentes de la pensión son tres. Una es una cuantía básica que va del 43 al 52%, dependiendo del ingreso que tenga la persona. Una es esta que se llama la cuantía adicional, que corresponde a un 1% del salario promedio de referencia por cada año que se cotice. En la actualidad era sobre los 20 años o los 240. La modificación es que eso se pasara a 25 años o sobre los 300. Entonces, ese 1%, ese no se cambia. Lo que se cambia es que en lugar de que sean por los 240, sea por las 300 cuotas. ¿Y esto por qué? Porque tiene que haber una correspondencia con los requisitos que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que a los 65 años se necesitan 300 cuotas. Entonces, esos son los requisitos. Todo lo que se pida antes, ¿verdad? De ahí, eso tiene que ser castigado y todo lo que sea posterior a eso tiene que ser compensado de alguna forma. Entonces, aquí era como un mecanismo de ser consecuentes con los beneficios, con los requisitos que se estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, son 65 años, 300 cuotas. A partir de ese es donde vamos a pagar ese 1%. Y eso estaba relacionado, fue una medida que fue consensuada y aprobada por todos los sectores que conformaron la mesa del 2017. O sea, aquí lo que estamos es retomando esa decisión que ya desde el 2017 se había tomado y que no se había puesto en práctica. Entonces, ese fue el segundo cambio. Y el tercer cambio tiene que ver con el salario promedio de referencia. Como ustedes vieron en el gráfico que les mostré antes, ¿verdad? Entonces, las carreras salariales impactan mucho, ¿verdad? Entonces, como está actualmente, lo que se utilizaba eran los últimos 200 salarios, últimos 240 salarios cotizados, ¿verdad? Y eso reflejaba algunas situaciones que digamos, para algunas personas no reflejaba el verdadero esfuerzo contributivo. Entonces, lo que decidimos, o lo que se decidió del grupo fue utilizar entonces los mejores 300 salarios de toda la carrera laboral. Y son los mejores actualizados, ¿verdad? No son aquellos devaluados en ese momento, sino que los salarios actualizados, de esos salarios actualizados, agarramos los mejores 300 que haya cotizado esa persona en toda la carrera laboral que haya trabajado esa persona. Entonces, eso favorece y digamos, en el caso de que esa persona tenga un salario creciente por siempre, entonces la situación de las dos situaciones son prácticamente iguales, ¿verdad? Los últimos y los últimos serán los mejores salarios cotizados de esa persona. Entonces, básicamente, esos fueron los tres componentes de la reforma, ¿verdad? Y entonces esos tres componentes se llevaron a los artículos que correspondían a cada uno de esos para hacer la reforma correspondiente. Y entonces esto, lo que se dijo fue que la entrada en vigencia de esta reforma, ¿verdad? Al reglamento de estos artículos iba a ser a partir de los 24 meses de publicado la Gaceta. Eso tanto para el retiro anticipado como para la fórmula de cálculo que vimos ahora del salario promedio y de la cuantía adicional.
¿Qué parámetros se mantienen? No se están tocando, que fue otra cosa que se hablaba ahí. No se está modificando para nada la edad de retiro normal que ya elegimos de 65 años y 300 cuotas aportadas. Eso se mantiene. Lo otro es que los aportes, las cotizaciones que se están haciendo al IBM, eso se mantiene como está aprobado desde el 2018, ¿verdad? Que va a ir creciendo cada 3 años, medio punto porcentual de manera tripartita. Y tampoco se está modificando la tasa de reemplazo, ¿verdad? No se está, esa tasa que va de 43 a 52, según el salario de ubicación, eso se mantiene totalmente como está ahora. Entonces, eso no se está modificando, solo los tres componentes que les dije antes. Y entonces, los resultados que obtuvimos con la modificación de esos tres componentes, ¿verdad? Del retiro anticipado, la cuantía adicional y el salario promedio con los mejores 300, nos da estos resultados. Entonces, con el escenario base de la evaluación actuarial del 2018 nos decía que el tercer momento crítico, que es cuando la reserva ya no alcanza, ya no tenemos reserva para pagar pensiones, eso está proyectado con esa evaluación actuarial hasta el 2037. Con esta reforma, ¿verdad? Se extiende hasta el 2053. O sea, se extiende 16 años adicionales. Entonces, esto va en línea con las metas que nos habíamos propuesto anteriormente, que llegara al menos al 2050. Entonces, ese es uno de los componentes. La otro resultado es la razón de solvencia. Como les dije, ¿verdad? Si tenemos los recursos actuales y futuros necesarios para cumplir con las promesas actuales y futuras que tenemos. En la evaluación del 2018 nos daba que era un 48.3% lo que se tenía de razón de solvencia. Con la reforma llegamos a un 63.5%, o sea, 15.2 puntos porcentuales adicionales. Entonces, esto cumplía las metas y estaba enfocado con los desafíos y todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, básicamente eso es la presentación. Muchas gracias y cualquier consulta con gusto está. Gracias, Olger. En principio nada más, aparte de esto que les explicaba Olger, de las tres variables que básicamente fueron aprobadas por Junta, es importante indicarles también que esto se hizo en 2 etapas. No lo dividimos así en la presentación, pero la primera etapa era esto, ¿verdad? Eran poder definir las variables que Junta Directiva tuviera la posibilidad o el músculo de modificar, para luego ir a una segunda etapa. Es decir, esta primera etapa lo que buscaba era dar el oxígeno al sistema para poder ir a hacer una discusión país, que es lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Pero en realidad la búsqueda era eso, un oxígeno, darle el tiempo al sistema para poder, porque ustedes conocen lo difícil que es estas mesas de diálogo tripartitas, que tiene que ser una decisión país. Entonces, la idea también es que esto se pueda estructurar, o un cambio estructural, un fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, no solo hablando del IBM, ¿verdad?, sino todo el sistema en general. Entonces, hacia ahí donde vamos. Ahora, con esta reforma aprobada en enero, que importante es lo que mencionaban en el chat, el tema de los 24 meses, que también mencionó Olger, entró a regir en enero, pero da un periodo de 24 meses para que todas las personas que entren en esos 24 meses puedan irse con la reforma que estaba anterior, o sea, con las variables anteriores. Y entonces lo que viene es ese grupo de trabajo. No le hemos llamado mesa de diálogo ni consejo de pensiones, pero va a ser un grupo de trabajo a nivel del país con los diferentes órganos, Estado, patronos, trabajadores, órganos técnicos que nos van a apoyar, que son el INAMU, siempre en representación de género, ¿verdad?, de las mujeres. Va a ser la OIT como órgano internacional y la SUPEN como supervisor, ¿verdad?, del IBM. Entonces, ya ese equipo de trabajo se ha solicitado. Estamos todavía en espera de que nos respondan los representantes de los grupos sociales, ¿verdad?, el trabajador, patrono y Estado. Ya tenemos a los técnicos ahí en espera. Entonces, una vez tengamos ya esas personas representantes, se hace un cronograma y iniciaríamos sesiones de trabajo con el objetivo de que se definan reformas estructurales que permitan resolver, o por lo menos en parte, estos riesgos que muy bien explicaba Olger.
Si tienen alguna duda, estamos aquí abiertos para lo que ustedes necesiten. Veo que Sigrid está preguntando qué sucede si una mujer llega a enero de 2024 con la edad, pero le faltan 4 o 5 cuotas. No sé si le respondes vos, Olger, y yo te secundo. Sí, o sea, el periodo de transición que se definió fueron los 24 meses. Una vez que se cumpla eso, lo que tocaría es la opción de reforma. Digamos, para esas personas que quedan muy cerca, nosotros lo que hemos creído, ¿verdad, señor? Es que todavía está la opción de el retiro anticipado con la LPT, el artículo 26 de la LPT, que permite que los recursos acumulados en el fondo voluntario puedan ser utilizados para adelantar esa edad de pensión. Entonces, para esas personas que están muy cerca ahí del límite de los 24 meses, entonces, como son poquitos, un mes o así, ¿verdad? El costo no es tan alto y entonces esa persona puede tener los recursos en el fondo voluntario para poder pagar ese costo del anticipo y retirarse antes de esa fecha. Pero sí, una vez que se cumpla la fecha esa, la deadline, ¿verdad? La fecha límite que se estableció de los 24 meses, lo que rige es el reglamento reformado. Sí, misma consulta hace don Gerson, pero bueno, ya Olger les habló del tema de la posibilidad con la reforma, el complemento voluntario, ¿verdad? Por acá tenemos al compañero Gilberto Noriega, que tiene una consulta. Vamos a ir en ese orden. Está Gilberto, después está la compañera Edith Campos y el compañero Rodrigo Arias. Vamos en ese orden. Adelante, don Gilberto. Gracias, don Bernal. Un saludo, compañeros de la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las instituciones beneméritas de la patria, y Dios guarde nuestro país en esta gran institución. La pregunta es para don Olger. Realmente tenía dos y ahora me llega una tercera. Son puntuales. Don Olger, el artículo, los transitorios que se eliminaron, el transitorio 14 sigue vigente. ¿Me podría explicar un poquitico sobre él, si me está escuchando, por favor? Luego, desde el punto de vista actuarial, usted que es actuario, el nuevo gobierno aparentemente, tanto el presidente como el IFENSA y ahora diputado, han expresado que quieren hacer, digamos, las cuentas nocionales en el país, al estilo de los países escandinavos. ¿Cómo afectaría eso a la seguridad social y si beneficia o no a la clase trabajadora costarricense? Y un tercer punto que fue el que usted acaba de mencionar, don Olger, y con mucho respeto, ¿verdad? Cuando usted dice que no es tan caro el adelanto de las cuotas de la pensión, pareciera que la caja lo que hace es tomar el monto de la persona. Un ejemplo, se va a pensionar Sigrid Lupita, va a ganar 1 millón de pensión, 1 millón de colones por concepto de pensión, y a eso le suma, le adiciona el concepto de seguro de salud, que posiblemente anda en los 230,000 colones. Entonces sería 1.230.000 colones, y si le faltan 10 años, pues entonces son, no sé yo, 13, 14 millones de colones. Realmente no es tan fácil, es bastante oneroso, no es barato. Le agradezco mucho, don Jorge, Dios lo bendiga, gracias. Sí, claro. No. Lo que yo decía, perdón, don Gilberto, lo que yo decía que no era tan caro, digamos, a esas personas que están muy cerca del límite, ¿verdad? O sea, que les hace falta, no sé, o que están ahí 5, ¿verdad? 5 meses, 6 meses por ahí. A esos son los que digo yo, porque sí, efectivamente, el retiro anticipado es muy caro, ¿verdad? O sea, nosotros estimaciones tenemos que pueden, no sé, alrededor de 60 millones de colones, ¿verdad? Una persona que quiera anticipar 5 años, ¿verdad? Que es lo máximo que permite el reglamento de ese retiro anticipado, el artículo 26, ¿verdad? Máximo son 5 años que puede anticipar, tiene que tener 360 cuotas también, o sea, hay algunos requisitos que tiene que tener la persona para poder utilizar ese artículo, ¿verdad? Pero sí, lo que yo digo es que son para personas que están muy cerca de esos, que es a los que les sirve poder utilizar ese beneficio, ¿verdad? De retiro anticipado
con el artículo 26 del LPT, ¿verdad? Porque digamos que 5 meses o algo así, entonces, no sé, puede ser los 5 millones, 6, ¿verdad? Pero no los 60, así que puede ser eso. La otra, digamos, de las cuentas nacionales, eso es una discusión, ¿verdad? Que va a estar dentro de la mesa esta que hablaba Marian, ¿verdad? De la segunda etapa, ¿verdad? Nosotros como institución estamos anuentes a que el sistema sea el que beneficie a la mayor, ¿verdad? Población. Pero es una discusión que estaría nada más ahí en esa discusión. Para nosotros, ¿verdad? O desde el punto de vista actual nuestro, no es, ¿verdad? Bueno, desde mi punto de vista, no es la solución ideal para nosotros, ¿verdad? Porque requiere, o sea, ahí lo que nosotros estamos viendo es que trae las dos partes malas de las dos situaciones. Una parte es el colectivo del sistema público, ¿verdad? Para una cosa y la individualización para la otra. Entonces, como que no es lo ideal. Y la otra, disculpa, ¿cuál era la primera? Sí, señor. Si me puede explicar un poquitico sobre el transitorio 14, que fue el segundo que Los quedó. transitorios. Sí, los transitorios. Eso fue una decisión de jurídica, ¿verdad? Porque lo que dicen es que ya todos esos están sin efecto, básicamente. Que todos esos transitorios, el 12, 13, 14, 15, ya ninguna persona puede acogerse a ese por la antigüedad que tiene. Excelente, don Jorge, muchas gracias. Reitero el agradecimiento y también a Marian, que Dios los bendiga. Mucho Muchas gusto. gracias, don Gilberto. La compañera Edith Campos, desde Punta Arenas. Okay. Buenas tardes, don Jorge. Gracias por tan amplia explicación. Bueno, ahí ya he escuchado y creo que ya me han dado respuesta. Lo que pasa, siempre voy a hacer mi participación. Por ejemplo, en casos muy diferentes al que señaló la compañera Sigrid, donde habemos, y yo estoy muy segura que a nivel institucional hay un gran grupo de compañeros que cumplimos ya con las cuotas. Por ejemplo, en mi caso tengo 462 cuotas, 39 años de trabajar, ¿verdad? Y con la esperanza y con la alegría de pensionarme en el 2025, al cumplir los 59 años, 11 meses, me llega la noticia de que me pasaron a 63 años, ¿verdad? 3 años más y con las cuotas suficientes, pues realmente es un poco desestimulante. La verdad es que sí. Pero es parte de... no existe, estará pensando, no sé, la junta directiva junto con las entidades que tienen este grupo de personas que estamos en esta situación, algún tipo de proyecto o algo, porque le voy a ser franca, ya yo adelanté un poquito y me fui a averiguar lo de la pensión anticipada. Lógicamente que si yo la tramito ahora apenas tengo 57, a 2 años, un poco menos de 2 años, 11 meses, 2 años, 5 meses de pensionarme, tengo que pagarle a la caja, nada más al régimen como tal, 60 millones de colones, ¿verdad? Es decir, renuncio y tengo que pedir prestado junto con las prestaciones para poder pensionarme, cosa que realmente sería imposible, ¿eh? Porque uno cuando sale también tiene ciertas deudas que va a asumir con esas prestaciones. Y el aporte del ROP ahora no va a ser un solo monto, va a ser de manera mensual. Entonces no podríamos ni considerar agarrar ese aporte para poder pagar esas deudas. Pero sí, entonces ya yo estoy haciendo el plan. Por ahí leí que un compañero preguntó que si ese monto se puede pagar directamente al régimen. No, tiene que ser por un plan voluntario. Yo ya fui a la entidad que me maneja el ROP a mí, adquirí un plan voluntario para empezar a cotizar. Sí me explicaron ampliamente que sí, que yo en ese plan voluntario puedo hacer el depósito del dinero que tengo que depositar para poder pagar mi salida, porque así lo dije y así lo digo, pagar mi salida a los 40 años de trabajar, tengo que pagar para poder salir, para poder pensionarme. Sería algo así como irrisorio. Entonces hay que pagarlo, depositarlo ahí para que lo pasen al régimen. Pero la consulta es esa, ¿hay algún, no sé, piensa la junta directiva de la caja
considerar estos casos especiales de personas que empezamos a trabajar realmente bastante jóvenes y que tenemos realmente, y que realmente hemos cumplido con las cuotas porque hemos manejado, no sé, una permanencia sin faltas en el trabajo y cosas así, ausencias que podrían haber generado que no nos rebajaran la cuota de ese mes. Consulto para ver si tal vez nos da tal vez un poco de esperanza por ahí. Claro, doña Edith, muchas gracias por la consulta. No, vamos a ver, como yo les dije o les expliqué ahí la presentación, esto no fue un invento así de un momento para otro, sino que lleva muchos años. En un inicio, el grupo estableció un transitorio que fuera mucho más laxo, ¿verdad? Que no fuera un corte directo, ¿verdad? Sino que fuera entrando poco a poco las personas por ciertos años. Sin embargo, eso, ¿verdad? Lo que generaba era que se tenía que eliminar totalmente el retiro anticipado, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Em, porque si no, no podíamos cumplir con las metas que nos habíamos establecido desde un inicio. Entonces, en ese trade-off que teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces, el INAMO y, bueno, y las representantes o las directivas en la junta directiva, entonces decían, bueno, que no, el golpe para las mujeres era mucho más grande, ¿verdad? Entonces, que se podía tener un poco ahí de flexibilidad con las mujeres para mantener un poco ahí el retiro anticipado, pero eso requería entonces que teníamos que con el transitorio no ser tan laxo, ¿verdad? Entonces ahí hubo una discusión y al final esto fue lo políticamente que se pudo establecer. Y como usted lo dice, efectivamente van a haber muchas personas que se van a ver afectadas, ¿verdad? Y eso lo sabemos, ¿verdad? Y obviamente es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Es un problema que tenemos muy cerca, que necesitamos tomar medidas porque si no, es hacer esto o no tener dinero para pagar en próximos años, ¿verdad? Entonces era esa decisión. Pero todas esas, digamos, esas situaciones que dices, ¿verdad? Otras posibilidades para esas personas o un retiro anticipado distinto con castigo, todo eso, todas esas medidas o esas propuestas están ahí y esas serán analizadas o se van a poner a disposición de esas mesas de trabajo para que analicen todo ese sistema, ¿verdad? Que sea ellos los que al final analicen, bueno, si se quiere, como preguntó antes Gilberto, ¿verdad? Que sea cuentas nacionales o cuentas individuales o un sistema diferente, ¿verdad? O que queremos que los retiros anticipados para eso. Entonces, todas esas discusiones ya tienen que darse en esas otras mesas de trabajo. Pero digamos, de momento es lo que nosotros tenemos y efectivamente lo que dice, si haces o sea, el cálculo, si usted lo pide ahora, sí va a salir como si en esta fecha usted hace el depósito, entonces le van a calcular todos esos meses que le hacen falta. En realidad, digamos, para que ese retiro anticipado no sea tan alto, entonces tiene que ser muy cerca a esa fecha de enero de 2024, ¿verdad? Entonces, no sé si usted decía 2025, ¿verdad? Por ahí de 2025, entonces eso es como un año lo que tiene que adelantar para que sea, para que pueda pensionarse antes de que entre la reforma, ¿verdad? Entonces, ese año de cotización, ese no le va a dar los 60 millones que le calcularon hasta ahora, en este momento, porque eso sí es calculado con lo que tendría que pagar desde ahora para hacerlo. Pero entonces sí va a ser un poco menor, ¿verdad? Para que tenga esa posibilidad de pensionarse con ese artículo 26 de la LPT. Sí, gracias. Efectivamente, sí, ya hice mis cálculos y la proyección está para finales del otro año, antes de que empiece a regir el nuevo régimen, si Dios me lo permite. Gracias. Sí, en ese caso, entonces es nada más, desde ese momento, no sé, si usted lo hace en octubre o diciembre,
¿verdad? Desde ese hasta la fecha que le toca, esos meses son los que usted tendría que pagar o tener los recursos en el fondo voluntario para poder pagar ese anticipo. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos al compañero Rodrigo Arias. Adelante, don Rodrigo. Hola, Hola, hola. buenas tardes, muchas gracias. Primero, felicitar a Mariane y a Holger por tan interesante participación, exposición. Solamente, bueno, tengo 4 preguntas y comentarios. Tal vez para que me ubiquen mejor, yo participé en un estudio actuarial de la UCR, en donde había un convenio con la caja, de manera que había que estar estrictamente apegado a ese convenio que se firmó. No obstante, cuando a mí me tocó que asistir a la mesa de diálogo, a hacer la exposición, pues ahí dije lo que no se podía decir en ese informe, dado que la caja era la que daba el cheque de visto bueno de los informes. Obviamente, si ahí se ponían en ese informe otras cuestiones que yo conocía como actuario que fui de la caja, pues era muy difícil. Entonces, en la mesa de diálogo, pues sí dije todo lo que me correspondía. Las conclusiones que habían en la UCR, pues era de que si seguía por ese camino, había que subir las edades hasta los 70 años, básicamente, y bajar mucho más los beneficios. No obstante, dado que yo conozco muy bien el régimen, pues tengo los siguientes comentarios. El primero es sobre lo que llaman ustedes retiro anticipado. En realidad eso es falso, eso no es un retiro anticipado. El retiro anticipado que se creó en 2005 y fue cerrado Qué en 2000 bueno. paulatinamente. En un retiro anticipado se penaliza el monto de la pensión. Lo que existe en el reglamento de IBM, aunque ustedes no le llamen de la manera científica que corresponde, son múltiples edades de retiro, en donde se cumple tanto la edad como el requisito de cuotas, los dos, y no le hacen ninguna penalización porque ya la persona cumplió los 2 requisitos. Si fuese el retiro anticipado, entonces, efectivamente, como ocurrió en 2005, abrieron ese portillo y eso fue, por así decirlo, desfinanciar un poco más al régimen, precisamente por tomar decisiones políticas en lugar de técnicas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ustedes insisten engañando a las personas que en realidad no las engañan? Porque ya la gente sabe que eso no es un retiro anticipado. Alguien que se pensiona a los 59 años con 11 cuotas y 59 años y 11 meses y 450 cuotas mensuales, o bien 362 a los 61 años y 11 meses si es hombre, está cumpliendo los 2 requisitos que dice, no es un retiro anticipado, son múltiples edades de retiro. Entonces, ¿por qué insistir en eso? Ya eso, ya no son niños los que ustedes están refiriéndose. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Por qué insisten en eso? Hola. Una por una, vamos a contestar, Sí, por mejor favor. una por una para que no haya como enredo. Ok. No, es básicamente nosotros lo decimos así por una cuestión de reglamento, pero como usted lo dice, sí, efectivamente, lo que está ahí es una multiplicidad de retiro, ¿verdad? Lo que nosotros, sea como sea, es que es ese beneficio, ese es el que estamos eliminando porque es imposible poder mantenerlo. Eso es básicamente lo que está establecido ahí. O por lo menos eso es lo que los resultados estaban arrojando. Ok, bien. El otro, la número 2 tiene que ver con los estudios actuariales, con las valoraciones actuariales. En el reglamento de gestión de riesgos que la Junta Directiva aprobó en el año 2018 de la Caja, antes de que hicieran el estudio actuarial de 2018, la Junta Directiva aprobó que cada 2 años iban a hacer estudios actuariales tanto del seguro de salud como del de IBM. Se insistió cuando estaban en este proceso de reforma de que ese estudio actuarial estaba desactualizado porque no tomaba en cuenta una múltiple cantidad de variables como el COVID, por ejemplo, que vino a bajar los salarios y los ingresos
de que se tenía que hacer un estudio actualizado, pero de acuerdo con ese reglamento aprobado por la Junta Directiva, por lo menos, si en 2018 se hizo una con corte al 31 de diciembre de 2018, entonces debería haber otro estudio actuarial con corte al 31 de diciembre de 2020. Entonces, mi consulta es, ¿qué dice ese estudio actuarial? ¿Existe o no existe? Concluye lo mismo de ese, porque realmente yo no creo eso que ha dicho Macaya y que usted ratificó y de que con eso le están dando sostenibilidad hasta el año 2050 y que la solvencia va a ser un 60%. Eso es un engaño, eso son puras mentiras que ustedes están transmitiéndole. ¿Qué dijeron en 2005? No fue lo mismo que decían que iban a llegar hasta 2050. Y entonces, ¿por qué en 2013 cambiaron, por ejemplo, los acuerdos que habían tomado en 2005? ¿Por qué en 2017 aumentaron un 1%? ¿Por qué hacen revalorizaciones? ¿Por qué dejaron de hacer revalorizaciones en el año 2019, 2020 por inflación? ¿Por qué incumplieron el artículo 29 sobre las pensiones mínimas? Entonces, usted como actuario Disculpe, realmente Rodrigo, don mete Rodrigo, las manos al fuego diciendo que don eso Rodrigo, está correcto. don Rodrigo, disculpe, es que este foro se hizo para los trabajadores del Instituto Nacional de Seguros. No sé usted quién lo incluyó, y lamentablemente es para conocer un poco sobre la reforma, no para cuestionarla, porque para cuestionarla podemos crear otro foro donde lo podemos invitar con otros panelistas. En este momento, vieras que le voy a pedir, con mucho respeto, evitar ya cuestionamientos, porque más bien los compañeros de la caja accedieron a una invitación de este sindicato para tratar de conocer detalles, ¿verdad? Y de la reforma y conocer actualmente cómo está. Me da mucha pena, pero no sé quién lo incluyó y en este momento, porque es un tema, un foro cerrado, le vamos a pedir que evite la participación. Agradezco mucho su posición. Creo que me parece que sería interesante contar con usted, pero en otro tipo de foro. En le voy a pedir que para otro yo lo invito, si gusta, por ahí le podemos pasar mis contactos, pero en sí quería como ver si nos podías ayudar en eso, porque tengo una lista de otros compañeros de la institución que tienen dudas. Es nada más dudas, no es para cuestionar y le agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, de acuerdo, voy a salirme. Sí, tal vez, don Rodrigo, Bueno, ya don Rodrigo salió. Vea, yo de verdad, me quiero disculpar con ustedes dos. No fue invitado por esta organización. Tal vez algún compañero lo invitó. No se trata de venir a cuestionarlos a ustedes, porque bien sabemos que ustedes son funcionarios y vienen siguiendo una línea de propiamente la Junta Directiva de la Caja, y más bien nos vienen a ayudar. Entonces, me permití sacarlo a este señor y agradecerles mucho a ustedes y de antemano le pido muchas disculpas porque esas prácticas no son en este foro y para eso hubiéramos hecho otro tipo de foro. Entonces, de verdad, en nombre de todos los 104 compañeros que están aquí, les pido las disculpas y voy a darle el pase al compañero Willy Cascante, que ese sí es auténtico y trabaja en cultura y talento del Instituto Nacional de Seguros. Adelante, don Willy. Muchas gracias, Bernal. Y de verdad, reitero el agradecimiento también a Marian y a Olger. Casualmente, los apellidos Pérez me recuerdan al primer superintendente de pensiones que hubo después de la ley de protección al trabajador, a don Olivier, que tuve la oportunidad de estar cerquita de este tema con la operadora de pensiones de INSS. Casualmente, bueno, vamos retomando un poquitito las cosas. Yo tal vez he sido uno de los abanderados que he estado moviendo un poco de fichas a lo interno del INSS. Yo cumplo mis 60 años, si Dios lo permite, el 1 de enero del año entrante. El INSS cumple en octubre del 2024 100 años y según yo iba a salir por la puerta grande con la celebración de los 10 años del INSS, los 100 años, perdón, del INSS y mis 61 y 11 meses el 1 de diciembre del 2024. Ya eso no se me da de forma natural. Llámese como se llame, ese retiro anticipado, que lo vamos a seguir llamando así, ¿verdad? No importa, porque yo creo que a final de cuentas es el tema que nos tiene ahorita en mesa a muchos de los que estamos aquí con esas posibilidades de podernos retirar. Yo he estado indagando un poco y le repito, tal vez he sido un abanderado y le agradezco enormemente a Bernal porque yo le hablé a él de estas posibilidades.
sobre lo que representa un grupo importante de la organización que podría estar valorando desligarnos de la organización por esta puerta, ¿verdad? Por la puerta de la jubilación, haciendo uso de ese artículo que todavía está vigente, ¿verdad? Antes de enero del 2024 y precisamente con todos estos puntos que ustedes ponen en el tapete de que efectivamente es por ley que tengo que tener un plan voluntario de pensiones, no hay otra forma, aunque yo lo pague, bueno, de hecho, de un plan voluntario lo estoy pagando de mi bolsillo, ¿verdad? Es de ahí salen mis ahorros que estoy poniendo ahí, así que no sé si habrá alguna condición que la caja está poniendo, esta es mi primera pregunta, para que, por ejemplo, alguno de los compañeros que no tenga su plan voluntario en este momento, que decida abrirlo muy cerquita del 2024 antes de que entre esto y meta sus 10, sus 15, sus 20 millones, lo que le toque pagar por adelanto, si lo tuviera disponible en alguna otra fuente de ahorro. Si hay un mínimo para que ese plan de pensión complementaria voluntario esté vigente. Digamos en este caso que, repito, que alguien lo abra en septiembre, octubre, noviembre del 2023 con un mes o 2 meses de antelación a que entre el nuevo reglamento, pero que vaya a tener el fondo necesario con un único aporte o cosas de ese tipo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta vendría en función de, por ejemplo, vamos a ver, yo sé que no puede ser lineal, pero yo hoy consulto, yo con mis 59 años y varios meses que tengo hoy, yo hago la consulta a una de las oficinas de ustedes que muy amablemente he sabido que atienden a los compañeros que han llamado y de una vez le dan el monto de lo que tendría que adelantar a hoy. Vamos a ver, si por ejemplo a mí me dicen hoy que tengo que adelantar 40 millones de colones, que tengo que tener 40 millones de colones en un plan voluntario, en este caso de pensiones, yo podría decir que de aquí a que me toque ese adelanto antes de enero del 2024, yo podría, como ejercicio meramente, tomarlo lineal y decir, bueno, si esos 40 millones son para 18 meses que faltan, yo podría dividir los 40 millones en los 18 meses y decir que más o menos por mes me podría ir bajando ese lineal. Digamos, es referencial, porque ya lo decía Olger hace un ratito, de ahí hoy le dan un cálculo, pero cada mes le va a disminuir porque usted está todavía en el régimen abonándole a la parte de la pensión, pero hay que disminuir. Pero podría ser un ejercicio que más o menos de un aproximado, si uno lo hiciera así. Esa es la segunda pregunta, porque entendería que la pensión contemple el aguinaldo. Entonces, digamos que si yo adelanto un año, prácticamente estoy hablando de 13 cuotas, ¿verdad? En este caso, porque debo contemplar el aguinaldo. Y la pregunta relacionada es si hay algún cálculo de interés de traer el dinero a valor presente o cosas de ese tipo para tomarlo en consideración, porque yo sí estoy haciendo los números para efectivamente irme a los 60 y más meses ahí, ¿verdad? Y también la otra pregunta, más bien, don Olger y Mariam, en este caso es, ¿con qué antelación recomiendan ustedes empezar el trámite ya ante la caja para decir mi retiro anticipado? Por ejemplo, les repito, yo al 1 de diciembre del 2023 estaría adelantando exactamente un año porque me tocaba el 1 de diciembre del 2024. Entonces yo calculo ahí las 13 cuotas tomando en consideración el aguinaldo, ¿verdad? En este caso de lo que me vaya a tocar de pensión, considero las 13 cuotas. Pero ¿qué pasa con el tiempo del trámite? Me cuenta desde el momento en que yo haga propiamente la solicitud para hacer este adelanto de pensión y ya me lo van a contabilizar aunque llegue enero del 2024 y no me lo haya tramitado la caja por alguna circunstancia, porque posiblemente, y así lo auguro, posiblemente ustedes los van a desbordar las solicitudes de personas que quieran pensionarse antes de que entre este nuevo reglamento. Entonces, lo que quisiera saber es qué garantías legales podríamos tener nosotros si, digamos yo, el 30 de octubre, cuando esté el cumpleaños 99 del INSS del año entrante, empiezo a hacer mi trámite y presento mi plan voluntario, presento la carta en la que estoy solicitando ese anticipo, etcétera, etcétera. No importa el trámite que ustedes le vayan a dar, el tiempo que vayan a durar, pero por ejemplo, si se me va a respetar que el trámite lo haya iniciado
con el tiempo y la debida antelación. En este caso, ¿cuál es esa recomendación? Esas son mis participaciones y de verdad agradecerles porque sé que ustedes, igual que nosotros, ya salieron de sus horarios laborales y muy gustosamente nos han acompañado. De verdad que agradezco mucho a ustedes y a Bernal también por esta oportunidad. No, para nada. Y antes de que inicie don Olger, agradecerle, Willy, por todo el apoyo que usted siempre para este sindicato, siempre de manera asertiva y positiva. Eso nos ayuda mucho. Y de verdad, otra vez, de verdad, pedir las disculpas porque sabemos que a veces se meten troles, ¿verdad? Y siempre hay alguna gente que de manera malintencionada hace esta situación, pero más bien me uno a Willy a decirle que muchas gracias a ustedes porque ustedes están sacando tiempo libre de ustedes para transmitir la información a nosotros y de manera desinteresada. Entonces, de verdad muy agradecidos. Con mucho gusto. Para eso estamos nosotros disponibles siempre, para siempre servir a todos nuestros usuarios. Vamos a ver, la primera que tiene que ver con el fondo o el voluntario, ¿verdad? Lo que tal vez, Marian, podemos compartirles a ellos el reglamento, ¿verdad? Porque existe un reglamento específico para aplicación del artículo 26 de la LPT, ¿verdad? Ahí ustedes pueden encontrar de cada uno de los detalles que están estipulados ahí, ¿verdad? Básicamente, sin entrar mucho a detalle cuáles son, ¿verdad? Pero más o menos lo que pide son como que la persona que va a utilizar tenga 360 cotizaciones, ¿verdad? En IBM, ¿verdad? No en el régimen voluntario, sino que en IBM tenga 360, que tenga los fondos, ¿verdad? Ahí acumulados en el régimen voluntario y ¿qué otro se me olvidó? No, creo que básicamente es eso, ¿verdad? Y que tenga más de 57 años. Y bueno, En sí, la son otra 5 condición, años. sí. 5 años, ¿verdad? 5 años de adelanto es lo que se puede y que sí, a partir de los 57 años, pero eso también hay que revisarlo ahora con la reforma esta, ¿verdad? Porque los 57 estaban referidos con la edad del hombre, que estaba a partir de los 62 y 11, ¿verdad? Entonces, ese mínimo era 57 que estaba ahí, los 5 años que estaban. Pero entonces, la situación es que ese reglamento todavía está vigente y eso es lo que se va a aplicar ahora, ¿verdad? Lo que dice ahí. Entonces son los 5 años, 360 cuotas en IBM y que tenga los fondos ahí para esos son básicamente, pero podemos suministrarles el reglamento específico que dice todos los componentes y que los requisitos y todo eso de ese artículo Ahora, el cálculo, ¿verdad? Obviamente en sí no es lineal, sí contempla una actualización, un traer a valor presente cada uno de esos montos que se van a pagar, pero digamos, puede servirle como un estimado, eso sí, es un estimado de cuánto sería más o menos lo que tendría que pagar. Nosotros más o menos tenemos así que el monto de la pensión que le correspondería a usted, ¿verdad? En ese momento, no sé si es 1 millón de colones, un incremento más o menos, pongámosle de un 30% de ese, y eso entonces por cada mes de anticipo que usted haga. Ese es más o menos el cálculo, ¿verdad? No va a ser exacto, pero es más o menos, eso sería lo que usted tendría que tener en el fondo voluntario para poder pagar esos meses de adelanto que a usted le corresponde, ¿verdad? Y lo último ya se me olvidó, el último. La antelación, don Olger, más o menos para empezar a hacer los Ah, trámites, porque hay entre más meses sí, adelante uno, más le sí. tocará pagar, ¿verdad? Entonces, Sí, exacto, sí, y eso creo que lo mejor es hacer la consulta en la gestión, digamos, en la parte de la dirección de pensiones, que son los que hacen la gestión propiamente, ¿verdad? Porque eso no depende de nosotros, ¿verdad? Eso es un trámite propiamente de ellos, ¿verdad? Los tramitadores y no sabemos cuánto. Como usted lo dice, efectivamente, posiblemente, y así lo tenemos visualizado, que para... digamos, esas fechas cercanas va a haber muchísima gente que va a llegar a pedir ese beneficio y eso les va a atrasar el trámite. Pero sí habría que consultar propiamente con los abogados o con la parte de gestión del trámite si digamos, el beneficio es
una vez que ingresó el trámite y ese trámite cumple con todo o cuando ya se da la resolución de pensión. Eso sí habría que consultarlo porque eso sí no le podría responder yo. Podemos consultarlo y le mandamos las respuestas a don Bernal para que se las haga llegar a ustedes. Cuando no sepamos nosotros qué responder, créannos que vamos a llevarnos la consulta y vamos a atenderla. Muchas gracias. Sí, y le compartimos el reglamento. Ajá, ahí lo Sí, compartimos. Okay. Yo se lo mandé a Bernal, pero sí. se me ocurrió que también podía estar aquí en el chat para que Sí. lo tuviera. Si no, yo también se los comparto a ellos, no se preocupen, mami, muchas gracias. Okay. Y sigue la compañera Sigrid Lupita desde Guapeles. Bienvenida, Sigrid. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Perfectamente. Primero que nada, Fuerte muchas y gracias. claro. Gracias. Es que ha estado como muy intermitente así el internet y hay cosillas que no he escuchado. Perdón, tal vez si vuelvo a preguntar algo de lo que han explicado. Es que es un caso particular y no he logrado entender esta parte donde indican de que, bueno, ejemplo el caso de Willy. Willy dice que ya se va el otro año, qué dichoso. Entonces, a ver si entiendo, es que tengo una compañera y es un caso particular y es triste ver que a veces por 4 o 5 cuotas para enero 2024 tenga que esperarse un tiempo más, ¿verdad? Pero no hemos logrado captar bien. Ella tiene, digamos, para poder pensionarse, ella va a cumplir 60 años, le faltan unas cuotas para enero 2024, pero entonces sí podría optar por lo que están comentando Willy o lo que ustedes dicen del fondo voluntario para que ella pueda acogerse a la pensión, digamos, en enero 2024. Tendría que adelantar cuántas cuotas o cuánto monto, digamos, para que ella pueda decir, me puedo ir en enero 2024, que es el límite. Porque ya ella estaba para pensionarse, y creo que a las mujeres era los 60, ¿verdad? 59 y 11, algo así. Entonces, no queda como, no me queda muy claro el panorama y si he querido tomarlo para que ella pueda ver qué es la mejor decisión, ¿verdad? Porque de uno considera, ya uno sabe, si uno está deseando pensionarse, ya las personas que están más cercanas, pues es doloroso, ¿verdad? Tener que perder toda esa oportunidad y esperar más años. Entonces, tal vez como, o no sé, algún canal, algún número donde uno pueda decir, bueno, le voy a decir mi caso particular y que me aclaren con detalle cómo puede hacer, porque se ha consultado aquí y no, en Guapiles, y no le han sabido dar como muy clara la información, ¿verdad? Pero yo me pregunto, bueno, si hay personas que a los 59 años están diciendo, ahora, pregunta, ¿esas personas de 59 es que ya tienen las cuotas para poder optar de los 57 para adelante o es con el adelanto del plan voluntario? No sé si me expliqué, ¿verdad? Es que es un poco complicado este tema. Sí, vamos a ver, Sigrid, el tema el retiro anticipado con el artículo 26 es que para aquellas personas que tienen, digamos, todavía no tienen los requisitos, pero los cumplen, no sé, vamos a ver, supongamos esa persona que cumple los requisitos decías, 2025, octubre o 2024 era, bueno, suponga que cumple los requisitos, ¿sí? Faltarían como 5 cuotas para en el enero 2024 poder decir que ya se acogía, ¿verdad? Con el nuevo reglamento. Pero tiene que cumplir los dos requisitos, Sigrid. No es solo las cuotas, tiene que cumplir dos requisitos, edad y cuotas. Actualmente el artículo 5 tiene, perdón, no, que actualmente el requisito que está actualmente es una tabla muy grande, ¿verdad? Donde viene la edad a la que la persona tiene que cumplir y las cuotas a esa edad que se le están pidiendo, que es lo que Rodrigo ahora decía, múltiples edades de retiro, ¿verdad? Entonces, por decir algo, a las mujeres a los 59 años y 11 meses se le pide que tengan 450 cuotas. Eso es actualmente, ¿verdad? Si esa compañera suya, esa persona iba a cumplir los requisitos esos a los 59 años, 450 cuotas
en, no sé, sería septiembre del 2024, ¿verdad? Si esa persona cumple esos dos requisitos en esa fecha, entonces ella podría, sí, ir a utilizar el retiro anticipado o ese plan voluntario de pensiones de la operadora que tenga, ¿verdad? Para esos 5 meses que, digamos, se le va a afectar, ¿verdad? Porque es desde enero, no, más bien sería en mayo. Bueno, esos meses, entonces tiene que ir a hacer abrir el plan voluntario, tener los recursos ahí para que pueda pagar ese anticipo y irse antes de esa fecha para que la edad sea a los 59 y 11 meses con 450. Porque una vez pasada esa fecha, ¿verdad? Del 11 de enero de 2024, ya el anticipo no va a ser a los 59 y 11 meses, sino va a ser a los 63 años, que es lo mínimo que está establecido si tiene las 405 cuotas que establece ahora la reforma, ¿verdad? Es así como funciona ese retiro anticipado, ¿verdad? Pero es cuando las personas tienen ya los dos requisitos, edad y cuotas, en una fecha muy cercana a esa. Entonces, es traerse ese beneficio a la fecha que yo quiero de ese momento, que tengo, no sé, 57 años y, bueno, casi 58 años. Entonces, estos son los que yo voy a adelantar, esos meses que tengo ahí. Y el monto, bueno, va a Ahora, depender mucho, el monto va a depender mucho de la pensión que le va a corresponder, ¿verdad? Del momento en que se hace o sea ese beneficio. de acuerdo, de acuerdo. Sí, ya ahora sí le capté. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Perfecto. No sé si hay un compañero que tenga, compañera que tenga alguna duda o alguna consulta. Aprovechar que están por acá los compañeros de la caja. ¿Todo claro? Apareció otro ahí. Víctor Eduardo Marín. Es un Hola, muy compañero buenas, también de acá de San José. Adelante, Víctor. buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a los compañeros indirectos de la caja. Hay infinidad de casos hay infinidad de casos. Uno está, lógicamente todos estamos deseando ya pensionarnos. El caso mío es 5 meses y estoy súper pasado de cuotas porque yo empecé a los 14 años a trabajar y tuve la bendición de que de esa edad me incorporaron al régimen. Pero yo voy por 500 y resto, pero tengo 59 años y por lo que oigo voy a tener que pagar según lo que estamos exponiendo. ¿Es así, don Olger? Si, digamos, si su edad, o sea, ya tiene las cuotas, está bien, eso es uno de los requisitos, pero si su edad antes de enero de 2024 no es, digamos, en el caso de ahora el retiro es para los hombres es a los 61 años, 11 meses, 462 cuotas. Usted ya tiene las cuotas, pero no tiene los 61 años y 11 meses, ¿verdad? Es así. Entonces, si antes de esa fecha, ¿verdad? No sé, habría que ver cuándo le tocaría a usted. Si son esos 5 meses, entonces son esos 5 meses que tendría que pagar de retiro, digamos, por ese con el fondo voluntario. Okay. La otra consulta era que se estaba escuchando mucho de que se iba a agarrar el ROP, que podíamos agarrar o que se iba a poder hacer un movimiento con ese dinero. Eso era solamente habladas. Eso, digamos, lo del ROP es una propuesta que está en la asamblea, pero está difícil, ¿verdad? Esa parte completamente de nosotros, pero digamos, las reglas que están ahora en retiro anticipado, bueno, que ustedes lo van a ver ahora en el reglamento, ¿verdad? Es solamente con el fondo voluntario, o sea, un plan voluntario de pensiones que usted tenga en la operadora que haya elegido, ¿verdad? Es ese fondo. A ese fondo ustedes le pueden hacer hasta bonos extraordinarios y todo. A esos ahorros extraordinarios tiene la ventaja que tiene, o sea, se deducen, o sea, no sé, vamos a ver cómo lo digo, que no, no pagarían de esa parte lo que son algunos impuestos, tributos, toda esa cuestión. Entonces, sí, digamos, uno abre un fondo voluntario, va
generando, creo que es lo mínimo, son 5.000 colones, creo que lo que permite. Pero bueno, todas esas situaciones son más de las operadoras de pensiones y de ese otro régimen que esa parte de nosotros. Pero ustedes hacen ese ahorro voluntario en ese fondo y para tener los recursos suficientes para luego para pagar esos meses que le corresponden, ¿verdad? Nosotros creemos que es para esas personas que están muy cerca, ¿verdad? De esa fecha, porque ya para digamos, personas que es, digamos, no sé, 5 años de anticipo, ya sí es un monto muy, muy oneroso, son muy, muy altos. No, está bien, muchísimas gracias y buenas noches a todos. No, con mucho gusto. Gracias, don Víctor. Continúa Azarias Ortega. Don Bernal y a los compañeros de la caja. Un placer verlos. A ver si me queda claro a mí. Yo ya me sobrepasé las cuotas, yo ya tengo como 3 años de cuotas sobrepasadas. Y yo empecé a trabajar en el INDE desde que yo tenía 17 años. Ya llevo 41 años. Yo me pensionaba en el 2024, pero no es de enero, es septiembre. Pero agosto del 29 me pensionaba. O sea que de enero a agosto faltan 8 meses, ¿verdad? Agosto, 7 meses. A ver si entendí. Si yo me quiero anticipar antes, tengo que pagar esos 7 meses para salir en enero. No tengo que pagar esos 20 millones, 40 millones que oigo a los compañeros hablando. Esa es la duda que yo tengo. Por lo menos un aproximado si vale la pena hacerlo, porque ya me hice el número de aguantarme a los 65 años. Entonces, si es poco el dinero que hay que pagar, pues haría el esfuerzo económico. Eso es todo la pregunta, a ver si hay respuesta. Muchas gracias. Salud. Claro, don Willy, no, más bien Azarías, en los Azarías casos, es. Azarías, perdón, más bien en los casos como el suyo, más bien sería lo ideal, ¿verdad? Que pudiera tener ese, porque si no, el asunto es que sí, tendría que cotizar hasta los 65 años. Todas esas cuotas en exceso, como vemos que era la cuantía adicional, todas esas tienen un beneficio que se va a pagar adicional de pensión, ¿verdad? Por esas cuotas que usted está dando, es que dices de más, ¿verdad? Todo eso tiene un componente que es un 1% por cada año que usted cotice de más de 300 cuotas, ¿verdad? Pero digamos, ese caso tuyo, ¿verdad? Que son 7 meses, ¿verdad? Habría que ver cuánto le queda de pensión, pero supongamos que es 1 millón de colones. 1 millón de colones, más o menos va a rondar los 9, 8 millones de colones que va a tener que usted tener. Es que 9 millones de colones, más o menos, que tendría que tener en ese fondo voluntario, porque no es que yo los tengo ahí de mi plata o no sé, un certificado o lo que sea, ¿verdad? Y los voy a ir a pagar allá. No, el reglamento no permite eso. Lo único que permite es poder utilizar el fondo voluntario, ¿verdad? De pensiones para poder pagar ese anticipo que usted lo tiene, que usted haría, ¿verdad? Pero digamos, en ese caso suyo, si no, tendría que, una vez que pase digamos, ese enero de 2024, ya tendría que ir, aunque tenga, no sé, 600 cuotas, sería los 65 años. Perfecto, muchas gracias. Sigue el compañero Jorge Arturo Montero, que yo creo que con él podemos finalizar. Adelante, don Juan Arturo Montero, perdón. Muchas gracias, don Bernal. Víctor, tiene la manita levantada todavía. Yo antes había publicado que en el sistema EDUS no estaba apareciendo la cantidad de cuotas que hemos cotizado hasta el momento. Pero tal vez en este momento me equivoqué porque ya aparece publicado. En el sistema EDUS, la cantidad de cuotas que hemos cotizado en el IBM, bueno, me imagino que también en el régimen de salud. El año pasado yo consulté ese mismo sistema y decía que al 30 de abril del 25 yo me podía pensionar con 61 años y 11 meses, que es la condición que estamos conversando ahora. Entonces, la pregunta concreta es, para el retiro anticipado, yo lo que tengo que pagar son
el número de meses que se cumplen al momento en el cual estaba proyectada ese retiro. Por ejemplo, al 30 de abril del 25, serían como casi 3 años, ¿no? O los 3 años serían en este caso. Porque yo, digamos, no es por rajar, pero ya cumplo el 31 de mayo 59 años. Entonces, si yo me quiero adelantar o quiero participar del adelanto de la pensión, lo que tengo que pagar son la diferencia de meses que hay de diciembre del 23 a abril del 25. Así es, porque es que hablamos mucho de que si tiene tantos años o tanto esto y tantas cuotas. No, si yo cumplo las cuotas, lo que tendría que adelantar es la diferencia en meses que hay desde diciembre del 23, por ejemplo, para hacer la solicitud con tiempo y que no me quede afuera, hasta el 30 de abril del 25, que sería cuando cumplo 61 años y 11 meses, que serían más o menos 3 años. Sí, don Víctor, claro, ese sería la idea. Lo único es que no son las cuotas, ¿verdad? Bajé para traerlo y ya bajé para traer. Que no son las cuotas lo que se tiene que pagar, es un costo actuarial que se llama ahí en el reglamento, lo vas a ver, es el costo actuarial, o sea, es el valor presente de las futuras pensiones que usted tendría o que se le tendría que pagar desde el momento, digamos, desde diciembre del 23 hasta abril del 2025. Es correcto. Eso sí, cada uno de esos, no las cuotas, ¿verdad? Porque las cuotas son un poquitito, sino que es la pensión que se le daría, es todo eso atraído valor presente con algunos costos adicionales que tienen que ver con gastos administrativos, bueno, varios claro, componentes adicionales, ¿verdad? Sí, pero eso. yo no me tengo que esperar, o sea, hasta los 65 años, o sea, hacer un cálculo hasta los 65 años para determinar cuánto es. Ese es el punto. O sea, no, hasta los 65 no, es hasta la fecha en que usted le correspondería la pensión con la edad y las cuotas que tiene actualmente. Exactamente. O sea, si las cuotas que usted tiene son 500, el resto, ¿verdad? A usted, si tiene 500 cuotas, ¿verdad? Por decir, 462 cuotas, para poner exacto, con 462 cuotas, usted podría pensionarse a los 61 años y 11 meses con el reglamento actual, ¿verdad? No, eso porque los cumplen en el año 25. Sí, por eso, a los 61 años y 11 meses. Entonces, en ese momento, cuando usted cumple 61 años y 11 meses, ya tiene las 462 cuotas. Entonces, desde ese momento que usted cumple esa edad, entonces son esos meses desde enero del 2024 hasta ese momento en que usted cumple esa edad. Esos son los meses que tendría que pagar ese costo actuarial. Correcto, sí. Muchas gracias, don Olger y Marian, por su tiempo y su apoyo. Muy, muy agradecidos, Bernal. Muchas gracias. Muchas gracias. Bernal, yo tengo una consultita. Sí, no la vamos a dar por fuera. Más bien les iba a decir a los compañeros. ¿Cómo estás? Bien. Hay una compañera aquí que la estimamos mucho, la compañera Janet de Cartago. Adelante, Janet. Digamos, yo me pensiono el año que viene. Estoy dentro de la antigua ley, pero por cuestiones personales necesito quedarme un tiempo más. Si yo no me pensiono antes del 11 de enero del 2024, yo pierdo ya ese derecho que tengo. Esa es una duda más para la gestión también, porque como le digo, es básicamente lo mismo que estábamos hablando con Víctor, me parece, que hizo una consulta de esas. Bueno, sí, que si es el momento del trámite, ¿verdad? Que se hace o cuando se hace la resolución de pensión, ¿verdad? Sí, porque yo he entendido que la ley entra el 11 de enero del 2024.
Claro. Entonces yo dije, bueno, Entonces, me si puedo usted, ir el 31 de diciembre del 2023 o el mismo 10 de enero antes del 11, claro, pero el asunto suyo es que usted estaría postergando la edad de retiro, ¿verdad? Postergando los requisitos de pensión, ¿verdad? Entonces, la duda ahí es, bueno, en los casos de postergación, pierde uno el usted derecho. Ajá, pierde pierde uno o no, el o se mantiene la reglamentación. Eso sí, eso es una consulta que tendría que hacerlo más a la área de gestión o a la área de ya jurídica, que ellos sí tendrían que ser. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo, sincera, yo creería que no, ¿verdad? Porque lo que dice es que es la reforma entra para todos aquellos que ya a partir de ese momento no cumplen los requisitos. Usted ya Ajá. los cumplió. Pero Es un derecho que eso es una, pero sí, sí hay la duda de varios compañeros también. sí, es exacto. Eso es para los casos de que postergarían la pensión, ¿verdad? Más allá de enero, eso es una consulta sí que habría que hacer propiamente a los, bueno, al área jurídica y de gestión de pensión. Oliver, Sí, perdón. ya lo apunté para luego mandarles después. Ay, bueno, Oliver, excelente, Oliver, muchísimas perdón. gracias. Con mucho gusto. Sí, señor. Con esa pregunta que Janet hace, vieras que yo sí lo había consultado. Si uno no mete el trámite antes del 11 de enero, no hay salvación. Ya le empiezan a operar las condiciones después del reglamento que estaría reformado y que entra a partir del 11 de enero. O sea, si Janet no hace, por lo menos eso fue Claro. lo que me contestaron en una llamada que hice yo. Si Janet no hace, en este caso, el trámite antes de esa fecha, puede cumplir 62, puede cumplir, pero ya le toca hasta los 63. O sea, no hay forma de que Ok, el reglamento anterior le quede como vigente. O sea, si ya uno se esperó, en el caso de las mujeres, después de 59 y 11 meses, y en el caso de los hombres, después de 61 y 11, que es lo que se nos permite hoy con lo que está vigente, si nos llega esa edad y nosotros no hicimos uso antes del 11 de enero, ya no hay forma. Entramos con el nuevo reglamento. Al menos eso fue lo que me habían contestado en una oficina en la que yo llamé. ok, Ay, no, pero de todas formas necesitamos. vamos a hacer la Ujú. consulta mejor directamente a la parte jurídica para ver, porque sí, eso tiene que estar sustentado, ¿verdad? Sí, claro. Jurídicamente. Sí, Sí, mejor lo porque vamos yo podría pensar que es un derecho adquirido, ¿ya? Ujú. Sí, también hay un punto, compañeras, y es lo último, tal vez, con el permiso de don Bernal y de don Ángel, que es tan paciente, doña Marián. Willy, para que tengas cuidado, por una cuestión de procedimiento, no sé si don Jorge lo manejará, doña Marián, cuando uno ya se va a pensionar, le dan una fórmula para que lo llene el patrono. Dice que se dura un mes, entonces ya ahí, me imagino que es un mes, un plazo perentorio, no sé si sería un poco menos de tiempo, pero hay que tomarlo en cuenta, porque ¿qué pasa si uno lo hace en el filo y le dura un mes y le sale un mes después la pensión? Sí, sí, para los asalariados uno de los requisitos es eso, ¿verdad? Porque tiene que avisarle o indicarle al patrono a partir de qué fecha usted quedaría ya, digamos, se acogería a su pensión, ¿verdad? Para que el patrono logre sustituir ese campo y entonces el caso eso es uno de los requisitos que pide a la hora de tramitar la pensión, sí. Pero bueno, depende de cada patrono, ¿verdad? No sé si durarán un mes, pero sí. Sí, uno de los requisitos y habría que ver ese plazo, tenía que tenerlo en cuenta también. Perfecto, más bien, muchas gracias, de verdad que muy agradecidos por todo, por toda la ayuda, y de parte de todos los compañeros, ¿verdad? Muy agradecidos, de verdad que sí, y muchas gracias también a los compañeros que se incluyeron en esta charla tan buena, ¿verdad? Y la verdad que despejó muchas dudas a muchos compañeros y solo nos quedó una, ¿verdad? Pero creo que por ahí, no sé si ustedes nos pasan esas por correo para permitírselas a los compañeros y de nuestra parte agradecerles de verdad, de parte de todo el directorio ejecutivo de UPINS, un abrazo y de verdad muchas gracias, que Dios los bendiga y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros Muchas gracias, agradecemos. buenas Con noches, mucho gusto para bendiciones. todos, Muchas igual, gracias, buenas bendiciones noches. y Gracias. Muy estamos amable, para de eso. verdad. Excelente. Buenas noches y muchísimas gracias por todo. Con Luego, mucho gracias. gusto. Muchas gracias, bendiciones.
Muchas gracias Amén. a todos, compañeros. Muchas Hasta gracias, luego. Bernal. Muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga. Arturo, vámonos. Gracias, Bernal. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos, Amable, muy Ale, amable.